Como continuación de esta serie de vídeos que vengo haciendo sobre la idea de cultura, hablaré hoy de la oposición entre naturaleza y arte, recordando que el segundo término de esta oposición, arte, tiene un contenido que con el tiempo se integrará en el concepto de cultura. Tengo que advertir también que arte no se entiende aquí en sentido estético, sino refiriéndose con ello al mundo artificial. ¿eh? En este aspecto, claro, la oposición entre naturaleza y arte seguramente es la más clara y distinta de todas. Bien, lo artificial es lo que muchos llaman cultura material. Así lo hace, y no tiene más remedio que hacerlo, seguramente la arqueología cuando estudia la cultura musteriense, porque con ello no se refiere a otra cosa más que a las herramientas de piedra del hombre de Neandertal. Puesto que ha desaparecido el sujeto que fabricó esas herramientas y con él se han esfumado hace más de 50.000 años sus instituciones sociales, sus costumbres, sus gustos estéticos, su religión, sus conocimientos, etcétera. O sea, todo lo que había en él de inmaterial e intangible, sus principios morales, y los tenía, todo eso se ha extinguido y solo restan algunas piedras cuyas alteraciones no pueden proceder de la lluvia o del viento. Entonces, ni de la lluvia ni del viento, ni tampoco de cualquier otro desgaste natural. Esto lo distinguen muy bien los geólogos, y los arqueólogos se han acostumbrado a hacer las distinciones correctas para saber cuándo están ante una piedra tal como la produce la naturaleza, digamos, o una piedra que la naturaleza no ha podido producir, ni por medio de la erosión, ni por medio del desgaste natural, sea cual sea, ¿verdad? Entonces el arqueólogo concluye ante este hecho, piedras no transformadas por la naturaleza, concluye que ha tenido que ser el hombre, con su habilidad y su industria, quien las ha modificado. Este estudioso, el arqueólogo, parte de un supuesto no probado, que consiste en creer que si aquel hombre primitivo hacía uso del hacha de piedra o del acoso por medio del fuego para cazar mamuts, en lugar de hacerlo a dentelladas o puñetazos, era porque su organismo natural no estaba dotado para esas actividades, por lo que hubo de depender de su arte para poder ejercerlas. Este es un supuesto muy extendido, se tiene habitualmente como muy evidente y por ese motivo rarísima vez se somete a crítica. Hoy me atreveré yo a hacerlo. Vamos poco a poco. El arqueólogo, vuelvo a decirlo, en realidad no puede hacer otra cosa que entender la cultura como algo material, distinguiéndola de la naturaleza y adjudicándola al hombre, y aceptar sin examen que esa cultura material es lo que el hombre hace transformando objetos naturales. Las ciencias humanas, en este aspecto, la verdad no añaden mucho, si es que añaden algo, al mito de Prometeo tal como viene narrado en el Protágoras de Platón. Es un mito neolítico sobre el nacimiento de la humanidad. Platón cuenta en ese diálogo, el Protágoras, que cuando los dioses resolvieron crear a los seres mortales, repartieron fuerza, velocidad, garras, alas, tamaño, astucia, etcétera, entre ellos, de modo que todos tuvieran alguna dotación para no perecer aniquilados. Pero por la imprevisión de un dios algo mentecato, Epimeteo, al que tocó repartir todos esos dones, no quedó nada para uno de ellos, el hombre, justamente el hombre, que así se halló, dice Platón literalmente, desnudo, sin calzado, sin abrigo e inerme. Hasta aquí la cita. Tuvo que ser Prometeo, su hermano, el que acudiera a solucionar el desaguisado, haciendo donación al hombre de las artes y el fuego. Las artes entendidas como los oficios, ¿verdad? No pudiendo contar con el dios griego,
La actual arqueología no tiene nadie a quien atribuir la invención del fuego y de las otras artes del mundo artificial, excepto al propio hombre. Si lo hiciera de otra forma no sería una ciencia, sería más bien mitología, teología, etcétera. La convicción del arqueólogo de que la naturaleza es lo que sigue su propio curso sin intervención ajena y la cultura material es lo que el hombre hace, esta interpretación, digo, sigue la línea del mito prometeico. Como la idea de naturaleza fue elaborada ya por la filosofía antigua, está más protegida frente al error al aceptarla sin examen. La palabra naturaleza, sabemos, procede del latín natura, que a su vez es una traducción del griego physis. En los tres idiomas, griego, latín y posteriormente el español, el significado de esta palabra, naturaleza, está emparentado con otros como nacer, engendrar, parir. O sea, tiene un significado básicamente biológico, ligado a la reproducción de los animales. Por esto, los primeros filósofos griegos entendieron el concepto como el ser propio de una cosa que empieza a existir, que viene a la existencia. Algo que la constituye ya desde el principio y que no puede perder mientras tal cosa dure. O sea, un gorila nace gorila y un caballo nace caballo. Nada puede cambiar este hecho en la vida de ambos. Ser y nacer, perdón, son entonces inseparables. La naturaleza es, pues, aquello que desde sus orígenes es lo que es. Esta acepción, que permanece vigente en la actualidad, identifica el concepto de naturaleza con el de especie o esencia, que primero en Porfirio y por último en Linneo designa algo inmutable, lo que no excluye que un ser cualquiera experimente cambios y transformaciones como desarrollo de su propia esencia, de su propio ser o naturaleza. En la naturaleza del caballo está el pasar de ser potro a ser un animal adulto. Y en la naturaleza del trigo está el pasar de ser semilla a ser una espiga granada. No serían caballo ni trigo si permanecieran para siempre en la fase de semilla, el trigo, o de potro, caballo. Pero no se dice que esté en la naturaleza de la hoja de higuera el servir para que Adán y Eva oculten su desnudez, ni está en la naturaleza de los árboles el que sirvan para que haya mesas o sillas. Estos fines les vienen a las cosas por decisiones que los hombres toman sobre ellas, generando así el mundo artificial. Y esto sería, pues, lo que distingue el arte, entendido como artificio o técnica, de la naturaleza, pues las cosas artificiales no proceden de ésta, sino que se les agregan por la acción humana. Con esto creo haber explicado lo que es la noción que albergan casi todas las mentes en nuestro tiempo, incluidas en esas mentes muchas que son de individuos dedicados por entero a la ciencia. He citado la arqueología, pero no es el único caso. Bien, esta noción de lo artificial ha sobrevenido a la idea de cultura material y es importante para distinguir algunas ciencias que, como la antropología física, tratan de reconstruir el linaje de la especie humana indagando solo en su caracterización zoológica natural, de otras como la arqueología, para las cuales esa indagación en lo exclusivamente biológico, natural, se sobreentendía, ¿verdad? Esa indagación es insuficiente y procuran complementarla agregando la distinción entre naturaleza animal y cultura. Es decir, sumando al género, naturaleza animal, la diferencia específica, que sea la cultura material para el arqueólogo. Y así se obtendría la especie o esencia humana. No hay objeción en principio alguna a este uso, porque sigue siendo una idea clara y distinta. Podemos, por tanto, convenir en que es aceptable, pero
sin dejar pasar de largo el hecho de que este significado de cultura material que estoy explicando, no encierra ninguna dignidad. No hay nada sublime ni elevado en un hacha de piedra, que acaso servía para cazar caballos o cerdos salvajes, y también seguramente hombres, para devorarlos en festines que en muchas ocasiones debieron ser caníbales, como muestran ahora los estudios de Atapuerca en la provincia de Burgos. Como tampoco hay que dejar de constatar que una concepción como la de la arqueología y otras ciencias humanas, que asocian la cultura al hombre en cuanto hombre y la naturaleza al hombre en cuanto animal, esta concepción es una concepción dualista, platónica. Mejor aún, es cartesiana, porque da la máxima importancia a lo cultural en detrimento de lo biológico, como Platón o Descartes daban la máxima importancia al alma en detrimento del cuerpo. Descartes pensaba que el alma conduce el cuerpo, y esta nueva reedición del dualismo en estas ciencias como la arqueología, etcétera, esta nueva reedición del dualismo, se piensa que la cultura moldea al hombre sobre el barro de su dotación biológica. Algo semejante a como Yahvé moldea al hombre sobre el barro, insuflándole el espíritu. En una, perdón, en una interpretación literal del pasaje bíblico, interpretación que luego habría que entender o analizar, pero no es ahora el momento. También se da por cierto que el hombre hace la cultura. Repárese en la contradicción. Si según algunas ciencias como la arqueología, la prehistoria, etcétera, la cultura material en este caso es lo que distingue y hace al hombre, luego sin embargo se dice que es el hombre el que hace la cultura material. Debe observarse que aquí hay una incongruencia. Estas dos afirmaciones no se pueden mantener juntas porque hay contradicción. Si el hombre se diferencia del animal en que es poseedor de cultura, entonces no era hombre antes de poseerla. Y en ese caso la cultura empezó haciéndolo un animal. Tampoco puede admitirse que era hombre ya, pues entonces no habría tenido necesidad de la cultura para serlo. Sucede aquí, permítanme la broma, lo que, según decía Quevedo, sucede con la mentira y los sastres. Leo lo que decía. Tiempo ha que ando averiguando cuál fue primero, la mentira o el sastre. Porque si la mentira fue primero, ¿quién la pudo decir si no había sastres? Y si fueron primero los sastres, ¿cómo pudo haber sastres sin mentira? En averiguando esto volveré. Creo que Quevedo no ha vuelto todavía. Continúo. Hay que admitir, desde luego, que lo artificial se distingue de lo natural, pero no que forma un reino separado. Debe negarse ese dualismo, porque, para empezar, la materia de cualquier objeto fabricado por el hombre procede por fuerza de la naturaleza. ¿De dónde iba a proceder si no? Puede darse por bueno, aunque no sin reparos, lo que dice Malinowski, en algunas de cuyas ideas tengo que introducirme ahora. Entre otros, no es el único, pero me atengo a él. Dice Malinowski que el hombre construye por todas partes casas y refugios. Se procura sus alimentos con armas y herramientas, y se los prepara cocinándolos en ollas, sartenes y fogones, que hace caminos, utiliza animales domésticos y carruajes, y en fin, que no puede depender solo del equipamiento anatómico si no quiere ser aniquilado, y que incluso el hombre más primitivo hace uso de artefactos para todas sus actividades, sean fisiológicas o espirituales. Se detecta aquí, con excesiva facilidad, el eco del mito de Prometeo. Efectivamente, el hombre quedó inerme porque un dios algo mentecato, Epimeteo, repartió todos los dones entre los animales y a él no le dejó nada. Tiene que hacer uso de su industria. Así lo entiende Malinowski, en lugar de recurrir, claro está, a Prometeo. Sigue diciendo Malinowski, el hombre de naturaleza no existe.
porque en cualquier punto de contacto con el mundo externo produce un mundo artificial para satisfacer sus necesidades. Necesidades que con su equipamiento biológico exclusivo no podría satisfacer. Se debe aceptar sin duda que un hombre reducido a su simple organismo, un individuo sin artefacto alguno, sin una tradición de la que haber recibido instrucciones sobre la fabricación y uso de objetos artificiales, un hombre sin pasado y sin memoria, el hombre de naturaleza, que dice Malinowski, el buen salvaje de Rousseau, el individuo en estado natural de Hobbes, tomados como seres reales anteriores a toda sociedad y a todo mundo artificial de herramientas, seres así no han existido nunca. Un hombre así, en el caso de imaginario que hubiera podido existir, un hombre así habría podido decir: mi padre fue un pitacántropo, yo soy un humano, lo cual es un completo absurdo. Estos seres de naturaleza, buen salvaje de Rousseau, etc., el hombre natural que menciona Malinowski, si bien él dice que es imposible, estos seres no son más que productos de la fantasía. Por cierto, el buen salvaje de Rousseau era producto de la fantasía que empezó con los viajes de Cristóbal Colón, cuando se extendieron por toda Europa los descubrimientos de aquellos exploradores. Es un producto de la fantasía, es decir, que se produce por un retroceso imaginario desde el hombre actual hacia un pasado que no consiste en realidad más que en la proyección fantástica de formas míticas, Prometeo, que no han sido sometidas a crítica y se han aceptado sin examen, incluso en algunas ciencias. Por esto mismo no es necesario corregir la doctrina de Rousseau ni la de Hobbes, que entran en contradicción con las ciencias del presente, dedicadas al estudio del pasado humano, pero sí es necesario hacerlo con la de Malinowski, porque este autor es uno de los máximos exponentes de la antropología social, una de las ciencias que se utilizan hoy para reconstruir el pasado humano. Y se tiene que corregir porque Malinowski pone el carro delante de los bueyes, al confundir la prioridad entre las necesidades y los artefactos. Prioridad extendida por todas partes, aceptada como evidente, de manera que un profesor que quiera ponerla en tela de juicio en sus clases encontrará serios obstáculos por parte de sus alumnos. Malinowski no cae en la cuenta de que su propia doctrina obliga a admitir que son los artefactos los que provocan las necesidades y no al revés. Malinowski no es capaz de evadirse del mito de Prometeo. Si, como él mismo dice, los objetos artificiales existen ya cuando los hombres nacen, si sus brazos, sus manos, sus vías nerviosas, sus músculos, sus glándulas, su laringe, su paladar, su lengua, su sensibilidad, etc., son directamente troquelados por objetos fabricados como arados, palas, picos, máquinas, alimentos cocinados, objetos rituales, vestimentas y muchísimos otros enseres materiales. Si esto es así, entonces son los hombres los que tienen que acomodarse a los objetos artificiales y no al revés. En otras palabras, los reflejos condicionados de la especie humana son en realidad producidos por su medio ambiente artificial. Con lo cual, esa distinción dualista entre naturaleza y cultura, entendiendo ahora como cultura material exclusivamente el mundo artificial, esa distinción dualista se empieza a difuminar. Se ve como inconsistente. Continúo. El sistema nervioso central de los organismos humanos tiene como complemento necesario la cultura material, formando ambos un todo inseparable. No son dos seres. La cultura material completa la naturaleza humana, es parte de la naturaleza humana. Uno no se puede entender sin el otro. En la constante interacción que se da entre ambos pueden hacerse distinciones conceptuales, ciertamente, pero no en la realidad de la acción humana. Lo que en los conceptos puede ser distintos, en la realidad no lo es.
También puede distinguirse el concepto del ojo de la luz visible, pero cuando se produce el hecho de la visión, ni el ojo es ojo sin la luz, porque no vería, ni aquella es luz sin el ojo, porque no se vería. Si la cultura material es parte de la interacción entre el sistema nervioso y la naturaleza, como la visión lo es del ojo y el espectro solar, sería ciertamente extraño que otros animales dotados de sistema nervioso central carecieran por completo de cultura. Y si esto es así, entonces esa intención de ciertas ciencias humanas que consiste en querer distinguir al hombre de los animales por la cultura material en la que estamos, esa distinción también es incorrecta. Voy a ello. Si pudiera corroborarse en la experiencia que hay ciertos animales dotados del sistema nervioso central que tienen algún tipo de cultura material, entonces hay que abandonar la idea de que es en la cultura material donde reside la diferencia específica que identifica al hombre y lo distingue del animal. No existen, desde luego, hay que adelantarlo, no existen animales que vivan en un entorno artificial comparable al humano. Pero la etología ha presentado numerosos casos de algunos que son capaces de alcanzar un cierto nivel de fabricación y uso de herramientas. Mencionaré solamente dos de los múltiples que podrían ser traídos aquí a colación. El primero indica el nivel tecnológico que puede alcanzar un cuervo. Se ha comprobado en más de una ocasión que un animal de esta especie, si tiene ante sí un pequeño tubo con alimento en su interior y un alambre recto a su lado, si el animal consigue curvar un extremo de este hasta darle forma de gancho e introducirlo después en el tubo y extraer el alimento, habrá que convenir en que el animal ha fabricado y hecho uso de una herramienta, por más rudimentaria que ésta sea. Parece evidente que en este caso el cuervo no se ha dejado llevar de un instinto mecánico para obrar de esa manera, sino que ha fabricado y utilizado una herramienta. El segundo ejemplo indica el nivel que pueden lograr los chimpancés. Se ha podido observar, es un ejemplo conocido, que son capaces de emplear un palo duro para perforar un túnel en un termitero, extraer después el palo y coger a continuación un tallo más estrecho, previamente despojado de hojas, flexible, e introducirlo en el túnel de nuevo y comerse por último las termitas que se han adherido al palo, deslizando sobre él la mano. ¿Se puede decir que este animal no ha fabricado y hecho uso de una herramienta al actuar de esa manera? Vuelvo a repetir, no es un tractor guiado por ordenador ni una central nuclear, pero es una herramienta rudimentaria y el uso que hace de ella es correcto. Siendo esto así, la diferencia en cuanto a cultura material, la diferencia entre los humanos y los animales, por lo menos algunos, no es una diferencia de calidad, de cualidad, de especie, sino de cantidad. No hay razón, por tanto, para creer que la diferencia específica que separa a uno del otro reside ahí, como tampoco la hay para pensar que reside en el mundo de los objetos artificiales la dignidad y carácter sublime que se atribuye hoy a la cultura hasta el punto de justificar incluso asesinatos abominables. Porque entonces, quizá, si fuese así, habría que mostrar reverencia y respeto por el palo del chimpancé, por las hachas de piedra, por los destornilladores e incluso la guillotina o el garrote vil.